Una manifestación contra la inmigración, convocada por el partido Nazi Democracia Nacional. En contraposición a esa manifestación, varios antifascistas se organizaron para protestar. Durante el trayecto que llevaba a ese barrio, varios antifascistas se encontraron con un nazi. Este nazi armado, como suelen ir todos ellos a sus manifestaciones, no dudó en asestar 2 puñaladas, primero a un compañero en el corazón, que acabó ya fallecido, y otro en un pulmón que actualmente está muy grave y corre peligro su vida. Desde Madrid, bueno, hablé con la gente de la Coordinadora de Madrid y querían transmitirnos, bueno, el agradecimiento por estar todos aquí reunidos en estos momentos. Ellos, como comprendéis, están muy afectados. Muchos de ellos han visto cómo se les moría su compañero delante. Uno de ellos, con el que hablé precisamente, se fue el encargado de sacar al fallecido del metro. Este no es otro asesinato, un asesinato esporádico, un asesinato que, bueno, pasa solo una vez. Está pasando cada cierto tiempo y están quedando siempre impunes. ¿Por qué lo siguen repitiendo? Porque nunca pasa nada. Tenemos el caso de Zabaleta, el caso de Guillermo Murillo, el caso de Ruller. 3 asesinatos donde no se pasaron ni 3 años ni 4 años los asesinos en la cárcel. Los jueces siempre omiten el móvil político. Las penas suelen quedar entre, como dicen siempre, entre tribus urbanas. El problema es que estas tribus urbanas están organizadas. Tienen un partido político que se llama Democracia Nacional y están viviendo de las subvenciones que les dan los del gobierno. Estas subvenciones las pagamos los contribuyentes. Sin más, bueno, no teníamos nada más preparado, surgió todo de imprevisto, bueno, como podéis imaginar. Este es el primer acto que vamos a hacer. El 17 de este mes, el próximo sábado, hay una manifestación antifascista aquí en Gijón. Y este es el primer pequeño acto. Y no teníamos evidentemente nada previsto para esa manifestación, pero ahora sí va a tener un papel más importante. Gracias a todos y bueno, comentar otra cosa. Los nazis no siguen peleando. Hoy acabamos de recibir la llamada de que un compañero ha sido agredido en Oviedo por 3 nazis. Se ve que les gustó lo que pasó por la mañana y siguen disfrutando. Y bueno, también recordar que aquí también hubo una manifestación fascista convocada por Democracia Nacional, que los nazis también iban armados, que también se cometieron agresiones cuando se desplazaban hasta Cangas de Onís y que también hubo una contramanifestación. Esa contramanifestación no fueron los nazis los que atacaron, fue la policía dirigida desde delegación de gobierno. 22 imputados, se libran 3, pero no porque el juez sea muy bondadoso, sino porque 3 eran menores de edad y estamos todos a espera del juicio. Muchas gracias.